El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en el campo. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Sabéis que mi lema siempre es el Evangelio para la vida. Es decir, que la palabra de Dios no es una palabra vaga, etérea, sino que ilumina nuestra vida. Y hoy va contra una actitud que a lo mejor puede estar bastante extendida, contra la desilusión, la decepción, el desaliento, el pesimismo. Podemos estar un poco desalentados y pesimistas. Mirad, los que venís hace tiempo a esta parroquia, todas las misas, pero esta de los sábados por la tarde tenía muchas más personas, 2 o 3 veces más, ¿no? Y no digamos los domingos, ¿no? O podemos estar desalentados también con el panorama social. Estamos en una sociedad muy polarizada, crispada, dividida, enfrentada. Iba a decir que incluso en el fútbol, que está jugando el campeonato de la Copa de Europa España ahora, ¿no? Yo oigo tertulias de fútbol y decían: la selección española, bueno, pues es más bien de segunda. Hay otros, los ingleses, los franceses, incluso los portugueses, tienen una selección mejor. Está jugando con Croacia, que es un equipo también bueno, pues gana 3-0. Para que veáis que muchas veces nos desalentamos y puede haber motivos también para el ánimo, el optimismo. Bien, ¿os acordáis del Evangelio del domingo pasado? ¿Tomáis de memory? ¿Hacéis ejercicios de memoria? ¿Os acordáis qué le pasó a Jesús el domingo pasado? Que le trataban de loco, que estaba fuera de sus cabales, y que incluso la familia fue a buscarlo para llevárselo a casa, ¿no? ¿Os acordáis? Y que le acusaban de que lo que hacía, los milagros que hacía, los hacía por arte de Belcebú, que era el príncipe de los demonios. ¿Os acordáis? Y cómo el Señor después les llama. Bien, pues es verdad, los discípulos quedaron desalentados. ¿Por qué? Porque pensaban que cuando vendría el Mesías iba a cambiar todo. Iba a haber
tales milagros tan extraordinarios que todo el mundo se pondría de rodillas delante del Mesías. Y veían que Jesús, que decía que era el Mesías, encima le ponían verde, le acusaban de todo. Pasa muchas veces eso, personas buenas que hacen el bien, pues muchas veces dice, este hace el bien, bueno, por algo será. Por ejemplo, lo que dicen de Amancio Ortega, que da cantidades importantes para la medicina, sobre todo, ¿no? También el Hospital de Luca ha recibido eso. Por algo lo hará, ¿no? Como diciendo, en fin. Pues eso le pasó a Jesús también. Como veis, es una actitud humana muy importante. Bien, pues al ver que los discípulos estaban desalentados, desanimados, les habla con dos parábolas y les dice que el reino de Dios se implanta primero como una semilla que cae en tierra, y el sembrador, pues, bueno, la sembró, es un milagro, la semilla se pudre. Claro, nosotros a los chavales hoy los tienen que llevar a las granjas muchas veces para saber de agricultura, porque estamos en una cultura muy urbana, ¿no? Y el Evangelio usa la cultura de aquel tiempo, que era una cultura agrícola, y pone ejemplos pues de la agricultura. La semilla, pero bueno, la semilla cae en tierra, se pudre y luego... Y eso sin que el sembrador pues haga poco más que cuidar la tierra. Ese es el problema. Mirad, lo que quiere decir que la semilla del reino de Dios, primero, es una semilla buena y que va a producir también un fruto bueno, que es el reino de Dios, que es el reino de la verdad, de la justicia, de la libertad, de la paz, del amor. Es decir, son bienes importantes, ¿no? Incluso para la vida social también. Pero tiene que caer en buen campo, y ahí es el problema. El sembrador siembra la semilla, pero el campo, que somos nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Cuidamos este campo? Es lo que yo digo. ¿Cuidamos nuestra vida espiritual para que esa semilla, que es semilla buena y semilla de Dios, semilla de la palabra de Dios, pueda producir buenos frutos? Pues hay que sembrar. Es tiempo de siembra ahora. Estamos también en una crisis, iba a decir, de producción. Faltan muchas cosas, entre otras cosas faltan sacerdotes, luego lo diré, tenemos que reducir el número de misas, pero es tiempo de siembra. Y mirad, hay que sembrar contra viento y marea. Y os voy a contar una anécdota. Ayer estuvo el Papa con el G7, que son los poderosos de este mundo, que se reunían en una aldea del Adriático, en Italia, ¿no? De la Puglia, y una aldea donde, que está, fíjate tú qué aldea, donde está llena de hoteles y la noche más barata son 2.500 euros. Ahí van los pobres de este mundo, ¿no? Bien, pues ahí se reunieron los ricos, los poderosos de este mundo. Allí fue el Papa. ¿Y a qué va allí? Pues decían, le llamaron por dos cosas, para ver si se puede poner un poco de ética en la solución de los problemas de este mundo, que muchos problemas son problemas por falta de ética, por comportamientos poderosos. ¿Qué es lo que quiere Putin sobre Ucrania? Apoderarse de ella, ¿no? Son problemas de poder. Falta ética en este mundo. Y ahí fue el Papa, le llamó la Meloni para eso. Esto es la vida, le llamó. Y consiguió una cosa, que no se declarara, iba a decir, el aborto derecho internacional, que era lo que pretendían algunos. Bien. Pero él fue ahí. Y segundo fue porque es un buen mediador. Y los poderosos, como cada uno tira para su cuerda, pues les cuesta mucho trabajo alcanzar soluciones. Y parece que el resultado final pues fue más bien positivo. Pues hay que sembrar contra viento y marea en todas partes. No podemos perder la esperanza, Tenemos que tener confianza en que la semilla del Evangelio es una semilla buena. Segundo, no solamente
Jesús les comparó el reino de Dios no con un milagro espectacular, sino con una semilla que se pudre en la tierra y da fruto después, sino con la semilla más pequeña, con el grano de mostaza. Supongo, no sé si visteis alguna vez esa semilla, es como la cabeza de un alfiler. Y dice que esa semilla que se planta, se siembra, luego produce un árbol tan frondoso que hasta los pájaros del cielo, todos los pájaros pueden anidar en ese árbol que produce el granito, el grano de mostaza tan pequeñito. Bien, pues, ¿qué nos quiere dar a entender? El valor de las cosas pequeñas. Que el reino de Dios no crece por cosas espectaculares, por acciones espectaculares, no por el orvallo, la lluvia mansa que va cayendo un día y otro, como esta Asturias nuestra. ¿Por qué Asturias es verde? Porque el orvallo aparece cada 3 o 4 días, ¿no? Pues así es el reino de Dios. Las acciones, iba a decir sencillas, humildes, son muchas veces más eficaces que las espectaculares. Y os voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, nos quejamos mucho de cómo está este mundo tan polarizado, ¿no? Y necesitamos un cambio, que esto cambie. ¿Y cómo podemos hacerlo cambiar? Pues con nuestro voto. Y el voto ha de ser siempre inteligente y eficaz y no pasional. Primero tenemos que aportar algo. Tenemos que ir, es una obligación, ¿no? Digo esto porque muchas veces nos olvidamos de estos comportamientos. ¿Cómo está el mundo? ¿Y qué haces tú porque cambie? ¿Haces algo? Pones la mano y la harás. No tienes que ser ministro, ni tienes que ser político de primera línea. Basta con ser un buen ciudadano. Y la Iglesia también, ¿cómo está la Iglesia? Pues la Iglesia también, mira, hay que rezar. Es muy sencillo, hay que venir a misa los domingos, hay que practicar la verdad, decir la verdad, hay que honrar padre y madre, hay que dar limosna y ayudar al necesitado, cosas muy sencillas. Si hiciéramos eso, haríamos un mundo mucho más habitable, mucho más justo, mucho además más pacífico, donde todos nos encontraríamos mejor. Porque vivir en una ciudad donde estamos todos rencorosos unos contra otros, vivir en una familia enfrentada, no se vive a gusto, se vive, pero no se vive a gusto. Pues, como veis, el Evangelio para la vida. El reino de Dios crece como el orvallo, con acciones muy humildes, sencillas. La ciudadanía encuentra la paz, pues practicando todos un poco también la bondad y el compromiso, porque esto cambie, ¿no? Bien. Y todos cabemos en la Iglesia, en el árbol del grano de mostaza tan frondoso, dice que todos los pájaros podían anidar en él. Pues la Iglesia también, tenemos que ser una Iglesia mucho más abierta, más acogedora, y no una Iglesia puritana, no una Iglesia de la ley, sino una Iglesia del Espíritu del Señor. Como veis, el Evangelio para la vida.